La pantalla del portátil proyectaba un resplandor azul pálido sobre el rostro de Alex, la única luz en su habitación, a las 2 de la madrugada. Afuera, un viento frío de finales de octubre barría las calles de Harmony Creek, Ohio, arrastrando hojas secas que susurraban sobre el asfalto como secretos olvidados. Para Alex, de 22 años, estas noches de insomnio se llenaban con el zumbido silencioso de Internet, un descenso por la madriguera de conejo de foros y redes sociales. Esa noche, en el subreddit r/misterios sin resolver, un título captó su atención, una simple frase que le heló la sangre más que el viento de otoño. Desapareció en 1983. 38 años después, un extraño afirmó ser él en una confesión de Reddit. El corazón de Alex dio un vuelco. Hizo clic, no por curiosidad ociosa, sino por un doloroso tirón de reconocimiento familiar. La publicación comenzaba, sin preámbulos, escrita por un usuario anónimo, con un nombre genérico, Ubara Truthseeker 83. El 12 de octubre de 1983, un chico de 18 años, llamado Jerome Hayes salió de su casa, en Harmony Creek, y nunca más fue visto. Alex dejó de respirar. Jerome Hayes era el hermano de su abuela Elena, el fantasma que había rondado las cenas familiares y las conversaciones silenciosas durante toda su vida. Continuó leyendo, con los nudillos blancos sobre el trackpad. El post detallaba el día con una precisión escalofriante. Llevaba unos vaqueros Levi's gastados, una camiseta de The Clash y su chaqueta vaquera favorita, la que tenía un pin de una calavera en la solapa que le había regalado su hermana. Alex visualizó la única foto que conservaban de Jerome de ese año, una imagen Polaroid descolorida, donde llevaba exactamente esa chaqueta. ¿Cómo podía un extraño saber eso? El autor anónimo describió la fuerte discusión que Jerome tuvo con su padre esa tarde, una pelea sobre su falta de ambición y su deseo de escapar del pueblo. Mencionó que Jerome, antes de irse, entró sigilosamente en la cocina y tomó $57 del monedero de su madre, un detalle que Elena le había contado a Alex entre lágrimas una vez, un secreto de culpa que la familia apenas susurraba. Cada palabra era una pieza de un puzzle que solo su familia conocía, expuesta para que todo el mundo la viera. Alex sentía que el aire se volvía denso, pesado. El post no ofrecía teorías sobre un secuestro o un asesinato, como solían hacer otros en ese foro. Era diferente, era personal, casi como una página arrancada de un diario. La narración era íntima, llena de un arrepentimiento palpable que atravesaba las décadas y la pantalla. La publicación terminaba con una declaración que hizo que el mundo de Alex se detuviera, una frase corta y demoledora que lo dejó mirando fijamente el brillo azul, con el sonido de su propio corazón resonando en sus oídos. Sé todo esto porque yo estaba allí. Recuerdo el frío de la noche, el olor a hojas mojadas y el peso de la culpa por los $57. Y la razón por la que conozco cada uno de estos detalles es simple. Hubo un salto de párrafo, dejando un espacio en blanco que pareció durar una eternidad. Yo soy él. El aire en la casa de la abuela Elena siempre olía a lo mismo. Una mezcla de lavanda seca, el polvo asentado en libros de tapa dura, y la débil, pero persistente fragancia del guiso de ternera, que parecía vivir permanentemente en las paredes de la cocina. Para Alex, de 22 años, era el olor de la seguridad, de los domingos por la tarde en el pequeño pueblo de Ohio, donde el tiempo se movía más despacio. Estaba sentado en el sofá de felpa hundido, viendo cómo su abuela pasaba las páginas de un grueso
álbum de fotos de cuero. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. «Este era tu abuelo el día que compramos esta casa», dijo Elena, su dedo arrugado, trazando la figura de un hombre sonriente y joven, con un ridículo corte de pelo de los años 70. Alex sonrió. Había escuchado estas historias cientos de veces, pero nunca se cansaba de ellas. Eran los cimientos de su familia, las vigas que sostenían su identidad. Pasaron a la siguiente sección. Los años 80. Colores más vivos, peinados más atrevidos. Y entonces, apareció él, en casi todas las fotos, un chico de pelo oscuro y rebelde con una sonrisa que era mitad desafío y mitad encanto. Llevaba una chaqueta vaquera descolorida y sus ojos parecían brillar con una energía inquieta que las fotos apenas podían contener. «Ese es Jerome», susurró Elena, su voz perdiendo un poco de su calidez. Se detuvo en una foto en particular. Jerome, con unos 18 años, apoyado despreocupadamente en un Ford Pinto de color óxido. La confianza emanaba de él. Parecía el tipo de chico que tenía todo el futuro por delante, un horizonte ilimitado. «Se parecía un poco a ti a esa edad», continuó Elena, más para sí misma que para Alex. Siempre con esa chispa en los ojos. Pensaba que podía conquistar el mundo. Alex observó cómo la expresión de su abuela cambiaba. La nostalgia fue reemplazada por una sombra familiar, un dolor sordo que nunca desaparecía del todo, solo se retiraba a las profundidades para resurgir con el más mínimo estímulo. Vio cómo sus hombros se encorvaban ligeramente, como si el peso de ese recuerdo de repente se volviera demasiado pesado. «La última vez que lo vi», dijo ella, con la mirada perdida en la foto, «discutimos. Una tontería, ya ni recuerdo bien por qué. Quería irse de este pueblo, decía que era una jaula. Yo le dije que estaba siendo un ingrato». Su voz se quebró. «Si hubiera sabido que sería la última vez, le habría dicho que lo quería. Le habría pedido que se quedara, solo una noche más». Alex le puso una mano en el hombro. Conocía la historia de memoria, el relato de una noche de verano de 1983, cuando Jerome Hayes salió de casa después de esa discusión y nunca más regresó. Se desvaneció, dejando un vacío que se tragó la alegría de la familia durante años. No hubo cuerpo, ni nota, ni testigos. Solo un silencio ensordecedor que se había extendido a lo largo de casi 4 décadas. Elena cerró el álbum con un suave suspiro que pareció llevarse toda la energía de la habitación. «A veces, todavía espero que entre por esa puerta», admitió en voz baja. Alex la abrazó, sintiendo la fragilidad de sus huesos y la inmensidad de su pena. Ese día, al salir de la casa de su abuela, mientras el sol se ponía, la figura fantasmal de su tío, abuelo Jerome, el chico de la chaqueta vaquera, y la sonrisa desafiante, pesaba en su mente más que nunca. El aire de Portland olía a tierra húmeda y a nostalgia, una mezcla que siempre le recordaba a Alex la casa de su abuela. Cada domingo, conducía hasta el tranquilo barrio de Laurelhurst, donde los viejos robles formaban un dosel sobre las calles y las casas conservaban el encanto de una época pasada. La de su abuela Elena no era una excepción. Un bungalow de artesano, con un porche que crujía bajo sus pies, y un interior que siempre olía a canela y a libros viejos. Esa tarde, una llovizna persistente golpeaba suavemente los cristales de las ventanas. Alex, de 22 años, estaba sentado en el sofá de flores descoloridas, sorbiendo el té que Elena le había preparado. «Traje el viejo álbum», dijo ella, su voz suave y ligeramente temblorosa por la edad. Colocó un pesado libro de cuero gastado
sobre la mesita de café. Pasaron las páginas, riendo con las fotos de los padres de Alex en su incómoda adolescencia, y las imágenes en blanco y negro de unos abuelos que él solo conocía por historias. Pero entonces, Elena se detuvo en una página. En el centro, había una fotografía descolorida de un joven de unos 17 años, con una sonrisa desafiante y el pelo rebelde cayéndole sobre los ojos. Llevaba una chaqueta vaquera desgastada sobre una camiseta de una banda que Alex no reconoció. «Ese es Jerome», susurró Elena, y la calidez abandonó la habitación. La atmósfera se volvió densa, cargada con el peso de 38 años de silencio. Alex conocía la historia, o al menos sus contornos. Jerome, el hermano menor de Elena, desapareció en el otoño de 1983. Se fue una tarde y nunca regresó, pero nunca había visto el dolor tan crudo en el rostro de su abuela. Sus ojos, normalmente llenos de una chispa vivaz, se nublaron con un dolor antiguo y profundo. «Discutimos ese día», continuó Elena, sus dedos trazando el contorno de la cara de Jerome en la foto. «Fue una tontería, como siempre. Quería tomar prestado el coche para ir a un concierto en el centro, pero yo lo necesitaba. Le dije que era irresponsable, que siempre pensaba solo en él». Hizo una pausa, tragando saliva. Me gritó que lo odiaba, que ojalá nunca tuviera que volver a verme. Cogió su chaqueta, esa misma chaqueta vaquera, y salió dando un portazo. Esperaba que volviera en unas horas, enfurruñado pero seguro, pero nunca lo hizo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. «Fue lo último que le dije, Alex, que era un irresponsable. Durante años, cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se detenía, esperando que fuera él, o la policía». Alex no supo qué decir. Simplemente extendió la mano y la puso sobre la de su abuela. Sintió el frío de su piel, el temblor que recorría su cuerpo. Era un dolor que se había convertido en parte del tejido de su familia, una herida fantasma transmitida a través de las generaciones. Él no había conocido a Jerome, pero en ese momento, bajo la lúgubre luz de Portland, sintió su ausencia como un vacío palpable. Cuando Alex se fue esa noche, la llovizna se había convertido en una lluvia constante. Mientras conducía a casa, la imagen del rostro de su abuela y la sonrisa fantasma de Jerome se repetían en su mente. La tragedia ya no era solo una historia familiar, era una tristeza viva que se había aferrado a él, una pregunta sin respuesta que flotaba en el aire frío de la noche. La pantalla del portátil iluminaba el rostro de Alex con una luz fría y azulada, contrastando con la oscuridad de su pequeño apartamento en Portland. Fuera, una llovizna persistente golpeaba suavemente el cristal de la ventana, un sonido que normalmente lo calmaba, pero que ahora parecía amplificar el latido acelerado de su corazón. Las palabras «yo soy él» ardían en su mente, una brasa incandescente en medio de un torbellino de incredulidad y confusión. Releyó la publicación 1, 2, 5 veces. Cada detalle era una aguja que pinchaba su escepticismo. La cazadora amarilla, la discusión sobre las llaves del coche, la hora exacta en que Jerome salió de casa. Eran los mismos detalles que Elena le había contado apenas unas horas antes, con la voz quebrada por un dolor que el tiempo no había logrado mitigar. ¿Cómo podía un extraño conocer esos fragmentos tan íntimos de la historia de su familia? Su primer impulso fue llamar a su abuela. Cogió el teléfono, su pulgar flotando sobre el contacto de Elena. Pero se detuvo. La imagen de su rostro, surcado por las arrugas de 80 años de vida y 38 de pena, apareció vívida en su mente. ¿Y si era una broma?
una broma cruel y retorcida de alguien que había encontrado un viejo recorte de periódico y había decidido jugar con el dolor ajeno. Despertarla en mitad de la noche para darle una esperanza que podría desvanecerse al amanecer sería una crueldad imperdonable. No podía hacerle eso, no hasta estar seguro. La responsabilidad de protegerla cayó sobre sus hombros con un peso inesperado. Con los dedos temblorosos, hizo clic en el nombre del usuario, Bara Ubara Echues of 1983. El perfil estaba vacío, creado ese mismo día, una sola publicación, ningún comentario. Era un fantasma digital, tan anónimo e intangible como el hombre al que decía ser. El escepticismo luchaba ferozmente contra una pequeña y desesperada llama de esperanza. Tenía que haber una forma de verificarlo, una prueba que solo el verdadero Jerome podría superar. Su mente se aceleró, buscando en los recovecos de las historias familiares, en las anécdotas que se repetían en las cenas de acción de gracias. Y entonces lo recordó. Algo que Elena le había contado una vez, una confidencia susurrada, mientras miraban una foto del joven Jerome, el nombre de su perro. Un perro callejero que Jerome había adoptado en secreto y escondía de sus padres en el cobertizo del jardín. Se llamaba Cometa. No era un detalle que apareciera en ningún informe policial o artículo de periódico. Era un secreto de infancia. Abrió una ventana de mensaje privado. Las palabras no salían con facilidad. ¿Qué se le dice a alguien que podría ser un fantasma del pasado o un completo desconocido? Tras varios intentos fallidos, escribió una frase sencilla, directa y cargada de significado oculto. Si de verdad eres tú, dime cómo se llamaba el amigo que escondías en el cobertizo. Miró la frase en la pantalla. Era una pregunta simple, pero para él contenía el peso de casi 4 décadas de silencio. Con un suspiro profundo que no alivió la tensión en su pecho, pulsó enviar. El mensaje desapareció en el ciberespacio, una botella lanzada a un océano digital. Ahora solo podía esperar. Alex se reclinó en su silla, la mirada fija en la pantalla, mientras la noche de Portland cedía lentamente al primer y grisáceo resplandor del alba. El aire de septiembre de 1983, en las afueras de Portland, Oregón, era denso y olía a lluvia inminente, un aroma a pino húmedo y asfalto mojado que a Jerome Hayes, con 17 años, le parecía el perfume de la jaula. En su habitación, con el póster de The Clash en la pared como único testigo, el zumbido de un casete en su Walkman ahogaba los sonidos de la casa. Metía en una mochila de lona una camiseta extra, su cuaderno de dibujo lleno de bocetos de rascacielos y puentes, y los pocos dólares que había ahorrado cortando césped. No era una huida, se decía, solo una escapada, un respiro, un viaje de un par de días a Seattle con su amigo Mark para ver un concierto y sentir cómo era respirar un aire que no estuviera cargado de expectativas. La voz de su padre, grave y sin paciencia, retumbó desde la planta baja. Jerome, aquí, ahora. El tono no auguraba nada bueno. Jerome suspiró, se quitó los auriculares y bajó las escaleras con la lentitud de un condenado. En el salón, su padre sostenía un billete de autobús arrugado. Lo había encontrado. El corazón de Jerome se hundió. Su madre estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda, pero la tensión en sus hombros era palpable. Su hermana pequeña, Elena, observaba desde el umbral de la cocina, con los ojos muy abiertos y asustados. ¿Puedes explicarme qué es esto?, preguntó su padre, agitando el billete. La pregunta era una mera formalidad. «Es solo un concierto, papá», intentó Jerome,
manteniendo la voz lo más neutra posible. Volveríamos el domingo. No me tomes por tonto, estalló su padre. Esto no es por un concierto, es por esa idea estúpida de que la vida aquí no es suficiente para ti. Tus notas, tu futuro. ¿Crees que el mundo te va a esperar con los brazos abiertos mientras tú te dedicas a vagar? Su madre se giró, con el rostro bañado en una mezcla de preocupación y decepción. Cariño, solo queremos lo mejor para ti, dijo suavemente, pero sus palabras se perdieron en la tormenta que se estaba gestando. Jerome sintió cómo la frustración le subía por la garganta. No sabéis lo que quiero, replicó, su voz subiendo de volumen. Solo veis lo que queréis ver. Un camino recto, la universidad, un trabajo en la fábrica como tú. Yo no soy tu papá. El golpe de la verdad hirió el orgullo de su padre. Mientras vivas bajo mi techo, seguirás mis reglas, sentenció, su rostro enrojecido por la ira. Y si no te gusta, la puerta es bien ancha. Fueron las palabras que rompieron algo dentro de Jerome. Un impulso, ciego y doloroso, se apoderó de él. Sin pensarlo, se giró, agarró su chaqueta vaquera del perchero y se dirigió hacia la puerta. Bien, espetó, su voz temblando de rabia y dolor, pues ya no tienes que preocuparte por mí. Elena soltó un pequeño grito ahogado. Jerome, no, pero él ya no escuchaba. Abrió la puerta y el aire frío de la tarde le golpeó la cara. Dio un paso hacia afuera y luego otro, sin mirar atrás. El portazo que dio al cerrar resonó en la calle silenciosa, un punto final, abrupto y violento. Mientras caminaba por la acera, con el cielo gris plomizo sobre él, no se dio la vuelta. En su mente adolescente, volvería en un par de días, cuando todos se hubieran calmado. No sabía que ese portazo, ese último paseo alejándose de casa, sería eterno. El 12 de octubre de 1983, el aire en Portland, Oregón, estaba cargado con la promesa de una lluvia inminente, un velo gris y húmedo que parecía presionar sobre la ciudad. Dentro de la casa de los Ayes, en un tranquilo barrio residencial, la atmósfera era igualmente densa. La cena había sido un asunto tenso y silencioso, marcado únicamente por el tintineo de los cubiertos contra los platos. Jerome, con 17 años y un espíritu tan inquieto como el cielo exterior, sentía el peso de las miradas de sus padres. Sabía lo que venía. Fue su padre, Robert, quien rompió el silencio. Un hombre pragmático, cuyo amor por su hijo se manifestaba a través de expectativas rígidas. Tu madre y yo hemos estado hablando, comenzó, dejando el tenedor a un lado. Las solicitudes para la universidad vencen pronto, Jerome. Es hora de que dejes de garabatear en ese cuaderno y te tomes tu futuro en serio. Jerome apretó la mandíbula. Mis garabatos son mi futuro, replicó, su voz más firme de lo que se sentía. Quiero ir a California, intentar vivir de mi arte. No quiero pasar 4 años estudiando empresariales para terminar en una oficina como tú. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas e irrevocables. Su madre, Susan, dejó escapar un pequeño sollozo. Hijo, solo queremos que tengas una vida estable. ¿Es eso tan terrible?, suplicó, con los ojos llenos de una mezcla de amor y miedo. No es mi vida la que queréis, estalló Jerome, poniéndose en pie de un salto. La silla chirrió contra el suelo de linóleo. ¿Queréis una versión vuestra, una que encaje en vuestro molde? Necesito respirar. Necesito salir de esta casa. La discusión se descontroló, convirtiéndose en un torbellino de reproches y frustraciones acumuladas. Elena, su hermana menor, observaba desde su asiento, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido, una espectadora silenciosa del drama familiar. Finalmente, con el corazón latiéndole en los oídos,
Jerome subió corriendo las escaleras hacia su habitación. Se movía con una furia desesperada, metiendo en una mochila vieja un par de vaqueros, algunas camisetas, su preciado cuaderno de bocetos y una armónica. No era un plan, era un escape. Cuando bajó, sus padres estaban en el salón, sumidos en un silencio aturdido. Elena lo interceptó en la puerta principal. ¿A dónde vas?, susurró, agarrándole el brazo. Jerome suavizó su expresión por un instante. Solo necesito unos días, Lena, para que todos nos calmemos, dijo, tratando de sonar convincente. Volveré antes de que te des cuenta. Se soltó suavemente y, antes de abrir la puerta, hizo una pausa. Se desvió hacia la puerta trasera que daba al patio, abriéndola solo una rendija. «Adiós, cometa», susurró en la oscuridad hacia el viejo cobertizo de madera, donde cuidaba en secreto a un perro callejero al que había llamado así. Era su único confidente. Luego, sin mirar atrás, abrió la puerta principal y salió a la noche de Oregón. La primera gota de lluvia fría le golpeó la frente mientras se alejaba por la acera, sus pasos resonando en la calle vacía. La puerta de casa de los Hayes se cerró tras él, sellando un momento que se congelaría en el tiempo. Jerome Hayes, con la intención de regresar en unos días, acababa de desaparecer para siempre. El café en el Pearl District era un espacio anónimo, lleno de luz tenue y el suave murmullo de conversaciones ajenas. Afuera, un cielo gris típico de Portland amenazaba, con una llovizna que nunca llegaba del todo. Alex sostenía la mano de su abuela, Elena, sobre la pequeña mesa de madera. Sus nudillos estaban blancos por la tensión. Cada vez que la campanilla de la puerta sonaba, ambos contenían la respiración. Entonces, un hombre entró. Era mayor, de unos 50 y tantos años, con el cabello entrecano y una piel curtida por el sol y el tiempo. Sus ojos, sin embargo, eran de un azul inconfundible que Alex había visto solo en viejas fotografías. El hombre los escaneó, se detuvo en Elena y caminó hacia ellos con una vacilación que delataba décadas de incertidumbre. «Elena», dijo él, su voz era áspera, como si no estuviera acostumbrada a pronunciar ese nombre. Elena se levantó lentamente, temblando. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas. «Jerome», susurró ella, una afirmación más que una pregunta. El misterio de 38 años se disolvió en una sola palabra. Se sentaron, y durante un largo silencio, solo se miraron. Fue Jerome quien finalmente habló, sus palabras tropezando al principio, pero luego fluyendo como un dique roto. Contó cómo su ira adolescente lo había llevado a hacer autostop, buscando una libertad que imaginaba en las carreteras abiertas. No planeaba desaparecer, solo quería asustarlos, que me extrañaran por un par de semanas, admitió, mirando sus manos gastadas. Pero esas semanas se convirtieron en meses. Trabajó en barcos de pesca en Alaska, en la construcción en Arizona, siempre moviéndose. El orgullo inicial se transformó en una vergüenza paralizante. ¿Cómo podía volver?, preguntó al aire. Cada año que pasaba, el abismo se hacía más grande. Vuestro dolor era una carga que yo había creado y no sabía cómo enfrentarla. Vivió bajo otro nombre, una vida simple y solitaria. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. El post de Reddit, dijo, lo encontró por casualidad una noche de soledad. Ver su propia historia, contada por extraños, lo rompió. Fue como si el fantasma, que había sido durante tanto tiempo, me estuviera pidiendo que hablara. La confesión anónima fue lo único que mi cobardía me permitió hacer. Elena lo escuchó sin interrumpir, el dolor y el alivio luchando en su rostro. Cuando él terminó, ella extendió la mano y tocó su brazo. «Te lloramos, Jerome»,
Mamá y papá murieron sin saber qué te había pasado. Buscaron tu rostro en cada multitud, hasta su último día. La recriminación en su voz estaba suavizada por una tristeza infinita. No había ira, solo el peso de una vida de duelo. Alex observaba, sintiendo el peso de la historia familiar, asentándose finalmente. Su búsqueda impulsiva en Internet había traído a este hombre de vuelta del olvido, no como el joven rebelde de las fotos, sino como un extraño lleno de arrepentimiento. Puso una mano reconfortante en el hombro de su abuela, ofreciendo un apoyo silencioso. Al salir del café, la llovizna finalmente había comenzado a caer, limpiando el aire de la ciudad. No hubo abrazos ni promesas de un futuro perfecto. La herida era demasiado profunda para sanar en una tarde. Pero mientras caminaban por la acera mojada, Elena no soltó el brazo de su hermano. Jerome miró a Alex, una gratitud silenciosa en sus ojos cansados. El misterio se había resuelto. No era un final feliz de cuento de hadas, sino algo mucho más real y valioso, un cierre. Para Alex, para Elena y para el hombre que una vez fue Jerome Hayes, era el comienzo de un largo camino a casa.